Manejo de archivos en Java. Ficheros. El manejo de archivos persistencia permite interactuar con los dispositivos de almacenamiento externo para mantener la información. Esta clase file proporciona utilidades relacionadas con los ficheros y con la obtención de información sobre estos. La clase file, que es una representación abstracta que es independiente del sistema de operación o hardware en el que se está ejecutando. Algunos métodos está createNewFile, que crea un archivo vacío si y solo si aún no existe el archivo con este nombre. Delete, elimina el archivo o directorio indicado por este nombre. Exits, comprueba si existe el archivo. Rename to, combina el nombre del archivo indicado por el nombre proporcionado. Y getName, devuelve el nombre del archivo. Usos. La clase file no se utiliza para leer o escribir datos, se utiliza para trabajar en un nivel superior, haciendo nuevos archivos vacíos, búsqueda de archivos y borrar archivos. Continuación un ejemplo en código. Creamos un objeto de file que se va a llamar archivo 1, le vamos a enviar el nombre del archivo que vamos a tener, en este caso es ejemplo txt. Mandamos una excepción en dado caso de que ya exista el archivo. Entonces al objeto archivo 1 de file le vamos a decir que vamos a crear un nuevo archivo, un nuevo file, y vamos a trabajar sobre este, a ver si existe y el nombre del archivo. Entonces bueno, dice que el archivo existe, que es verdadero. Exits devuelve true o false. Y el nombre del archivo que se llama ejemplo1.txt. Entonces vamos a eliminar el archivo ahora con .delete y a ver si existe nuevamente. Entonces, en este caso, después de haberle dado al archivo delete, dice que el archivo ya no existe, que es falso. Clase FileWriter. Esta clase es utilizada para leer ficheros, aunque sus métodos son de muy bajo nivel, lo que le permite leer caracteres. Suele ser envuelto por objetos de más alto nivel como BufferWriter que mejoran el rendimiento. Clase BufferWriter. Esta clase se usa como lector de la clase FileWriter. BufferWriter lee trozos largos, grandes líneas de un archivo a la vez y mantiene datos en buffer. Clase FileWrite es una clase que permite escribir datos de tipo caracteres en un archivo. Esta clase extiende a la clase OutputStringWriter. Por lo general, la clase FileWriter se suele ser envuelta por un escritor de objetos como BufferWriter, que brindan métodos más flexibles para escribir los datos. Entonces, a continuación un ejemplo en código que vamos a escribir hola mundo. Creamos un FileWriter llamado escribir, le enviamos la dirección de
del archivo el mensaje Solamundo. Y ahora para leer creamos un file reader que se va a llamar leer, donde también le vamos a enviar la dirección del archivo que tenemos. Creamos un buffer reader y le enviamos envolvemos en él el file reader que es leer. Por último, agregamos esto a un string, agregamos el buffer a un string, le colocamos una extensión de writeLine para que lea la línea, cerramos los flujos, en este caso cerramos el buffer y aquí arriba cerramos el file writer con .close y mostramos el mensaje. Ahora ejecutamos y podemos observar el mensaje de Hola Mundo. Clase InputStreamReader. La clase de InputStreamReader convierte los bytes en caracteres antes de ser usados, toma la entrada del usuario del dispositivo por teclado. Este captura los datos abriendo un InputStreamReader en SystemIn y luego un InputStreamReader lee los objetos en forma de bytes a caracteres. Esto es envuelto por un buffer reader que finalmente convierte la entrada del usuario en caracteres. La clase OutputStreamReader, esta clase actúa como un puente entre los flujos de caracteres y de bytes, extiende de la clase write y se usa para convertir caracteres en bytes de acuerdo al esquema de codificación de caracteres específicos. Ahora un ejemplo. En este caso, tenemos un mensaje que este es el ejemplo de ficheros, en donde vamos a llamar al método escribir salida, le vamos a enviar el mensaje, luego a la variable mensaje leer de tipo string le vamos a asignar el método, lo que retorna el método leer entrada, y vamos a mostrar el mensaje leer. Entonces en este caso para el método de escribir salida que le enviamos el mensaje, tenemos un file output stream que se llama FOSS, un objeto de tipo file, y le enviamos el nombre del archivo. Después creamos un output stream reader, le enviamos el FOSS y el esquema de codificación de caracteres que le especificamos, que es UTF-8. Esto se lo enviamos a write, le envolvemos por un write, cerramos los flujos. Lo mismo en leer entrada, creamos un buffer, un string buffer, un objeto de string buffer, creamos un file input system string que se llama fis, le enviamos el nombre del archivo, después un input stream reader, a este le enviamos el objeto de file input stream, también los caracteres específicos, creamos un reader para leer que vamos a llamar int y le vamos a enviar el input stream reader. Entonces va a leer la cadena y lo va a cambiar por caracteres. Vamos a cerrar el flujo y este sería la ejecución.
Entonces muestra el mensaje, este es el ejemplo de ficheros.